Días para todos los que nos acompañan a esta mesa 45 del último día del Congreso AMPAG, Inconscientes Postmodernos. Por parte de la Sociedad Psicoanalítica de México, agradecemos la invitación de AMPAG para abrirnos este espacio. Y bueno, en la mesa me acompañan tres de mis compañeros y colegas, Ricardo Carlino, Luis Fernando Alcántara y Alicia Briceño, a quienes tendré oportunidad de presentar previo a su trabajo. Tenemos una mesa con varios temas, todos muy interesantes. Me gustaría ceder espacio para que no perdamos tiempo de discusión entre la mesa y después con los participantes. Entonces voy a dar paso a la presentación del doctor Carlino y agradezco antes a Isabel Carballo de AMPAG, que nos está apoyando también en la parte técnica, junto con Alfredo Portillo de Meet Maps. Voy a revisar la semblanza del doctor Carlino. Y bueno, él es médico de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, psiquiatra y psicoanalista, exdocente en la Cátedra Salud Mental, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, miembro titular en la Sociedad Psicoanalítica de México y en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, full member en la Asociación Psicoanalítica Internacional y recién fue nombrado coordinador científico de la Federación Psicoanalítica de América Latina para la gestión 2020-2022. Listo. Bienvenido. Buenos días, doctor Carlino. Adelante. Buenos días a todos. Bueno, les quiero presentar un artículo que he titulado Ahora no es como antes. Hay una palabra en alemán, Zeitgeist, que ilustra, que quiere decir el espíritu de la época. Bueno, el ser humano, primero que nada, quiero hacer un homenaje al doctor Miguel Spivakov, un psicoanalista argentino, colega mío, donde transitamos muchos años intercambiando, que acaba de fallecer, y que él es un precursor del psicoanálisis vincular de familia y pareja. Bueno, desde el inicio de la vida, la criatura humana desarrolla su ser en medio de su entorno material y vincular, no como ser en sí mismo, independiente de todo, sino que va deviniendo como resultado del interjuego que se da entre el sí mismo y las circunstancias que lo rodea. Por su condición de cría inmadura, necesita completar lo básico en un postdesarrollo extrauterino, por lo que desde su inicio su desarrollo queda indefectiblemente ligado a sus criadores, como un ser que va siendo y transitando en un medio, la familia, la sociedad con su cultura reguladora de los vínculos, ambos en permanente devenir, no son estáticos. Quisiera hacer alguna referencia a cómo se va construyendo la identidad. En este interjuego entre yo y su circunstancia, se va construyendo una concepción del propio yo y de la realidad, o sea, del no yo. El ser del sujeto va siendo, en función de lo que intercambia material y mentalmente, condicionado por su subjetividad, que percibe con la difracción de su óptica, la perceptiva, la cual le aporta una percepción interpretativa e influye en la elaboración de lo percibido. El ser de un individuo puede ser concebido como un elemento constituyente de una red humana, un elemento más de toda una red humana, entretejida entre sí y con la realidad material y afectiva que forma parte. Este ser, aunque sea un elemento de esa red, se lo percibe también en actitud de autodiscriminarse e individuarse para diferenciarse de esa red sincicial y así poder interactuar con ella. Su vinculación con la red humana y su realidad circundante le aportan estímulos que promueven la construcción y armado de su identidad. En los primeros años de vida, desde sus padres, en conjunción con el entorno familiar
y luego sus educadores constituyen un eje de referencia sobre el cual oscila su lógica subjetiva, de la que va conformándose su ética, con la que irá interactuando con la de los otros y con la realidad material también. En este proceso de crecimiento va surgiendo el sujeto ético, que seguirá aún evolucionando al asimilar las enseñanzas de situaciones y de personas clave que logren llegar con su mensaje a él. Ahora quiero hablar sobre las transformaciones del ser humano y de la cultura. Tanto la cultura como el ser que está inmerso en ella van transitando y recorriendo diversas situaciones hasta que en cierto momento, ya sea por agregación de hechos o por un acontecimiento específico, a veces azaroso, se da un salto de nivel que revoluciona lo anterior. Un ejemplo vinculado a dicho salto lo encontramos en el pasaje de la primera a la segunda infancia y otro mucho más conmocionante en la pubertad. Al respecto, Ariane, un trabajo del año 2014, dice: en la pubertad ocurre algo nuevo que antes no estaba. Acontece un hecho después del cual lo que estaba antes no será más. Esta metamorfosis, producto de la agregación de experiencias, de cambios hormonales, algunos más trascendentes que otros, en su actuación cotidiana producen efectos y transformaciones. Un analizante de 50 años de edad comentaba que cuando él cursaba la escuela secundaria no creía que tuviera condiciones de buen estudiante y un día decidió abandonar la escuela, estaba en segundo año. Uno de sus profesores, el de matemáticas, averiguó su dirección y lo fue a buscar. Este hecho produjo un impacto tal que retomó sus estudios con responsabilidad y continuidad, lo cual logró cambiar la idea de lo que podía pretender de sí mismo. La cultura circundante impacta bastante, ya sea por estabilidad o por mutación, mudanzas de barrio, migraciones geográficas a lugares lejanos y también el cambio, en esto quiero detenerme, o migración de clase social. Aunque no hay una migración geográfica, pero sí hay una migración de clase a la que se venía perteneciendo. Es muy, muy conmocionante y muy llena de vaivenes. La globalización fue impulsada por los alcances y logros tecnológicos debido a gigantescos avances antes imposibles de imaginar. Y ahora, esta aumenta la velocidad de tránsito y mezcla de empresas y personas, lo que sacude y transforma a lo de antes. Dentro de esta base común a todos va surgiendo lo propio de cada uno, producto de la acción de tejer con manos propias y con agujas importadas de otras personas y culturas. Es por ello que para comprender al individuo analizante es necesario conocer los contextos en los que evolucionó y con qué materiales y con qué lógica de base elaboró su subjetividad. ¿Cuál es el rol de las tecnologías de la comunicación e la información? Los rápidos avances operados por las tecnologías de comunicación e información han puesto a nuestro alcance la posibilidad de enviar y recibir un cúmulo casi infinito de información hacia y desde lugares otrora vividos como lejanos y hasta totalmente imposible de contactar o de imaginar que se podían contactar. Esta capacidad instrumental de ahora ha aunado lo que antes era considerada una región geográfica ajena, una especie de no nosotros, sino de los otros. Este nuevo gran mundo común, Global Village, lo denominaba Herbert McLuhan, a finales de los 60, algo de la gran aldea, nos viene transformando en ciudadanos del mundo. La actual experiencia de intercambio comunicativo en la praxis clínica individual y grupal, además de que está también acaeciendo en el campo académico, este congreso es una muestra de ello, está rediseñando los alcances del intercambio
a una mayor comunidad, lo que promueve un aumento de la diversidad de subjetividades, que requiere mayor reconocimiento de lo propio y de lo diverso, en una tolerancia a la contrastación de la diferencia, lo que implica un gran esfuerzo narcisista en quienes hacen del contenido de su pensar su yo. Entonces, cada vez que alguien le cuestiona lo que piensa, siente que le cuestionan su yo. O sea, tiene una relación de objeto narcisista con su pensamiento. No se lo puede tocar porque se los toca a ellos como personas. Esto se ve bastante, y se ve bastante en nuestra profesión, en las sesiones y en los pacientes. La educación asimilada, los estímulos proporcionados por la vida cotidiana, la base receptivo-elaborativa que proporcionan las series complementarias, la influencia informativa y vivencial que actualmente nos ofrecen las tecnologías de la información y comunicación, proporcionan un cúmulo gigantesco de posibilidades comprensivas y elaborativas de la realidad presente, que en todo lo que componen ese nosotros los ubica en un increyendo interminable dentro de la similitud humana como seres singulares y diferentes. Para ser más preciso, el actual incremento de la diferencia está en que ahora se la manifiesta, en cambio antes se la desconocía o escondía, en función de un ideal social de similitud, que en su momento yo denominé en uno de mis libros horror a lo diferente, para tener derecho a pertenecer a ese colectivo social, científico o lo que fuera. Propongo aceptar como legítimo y auténtico al análisis implementado por un analista con formación teórico-técnica y ética adecuadas, en las que el contenido de toda sesión sea pasible de revisar con miras de aporte. Es decir, es una sesión de análisis la que ejerce un analista responsable, formado, y que además son sesiones que pueden ser compartidas con otros colegas por su estructura y lenguaje psicoanalítico. Hay personas de cierta edad que tienen realizados varios análisis personales en distintos momentos de su vida, manteniendo una actitud de autoanálisis permanente durante muchas décadas. Esto es importante, que quiero recalcarlo. Evaluar su proceso analítico personal va más allá del método actual, de que se considera que un proceso analítico se mide dentro de una sesión si hubo movimiento, lo cual está muy bien, y dentro de un periodo, un par de años, si hubo movimiento. Pero a lo largo de los años, en nuestra cultura, hay personas que se han analizado varias veces en la vida, con intervalos largos o cortos, sin analista. Y entonces hay que medir el proceso analítico en la vida de una persona, con analista y fuera del análisis. Tomando esta perspectiva, el proceso analítico, si bien incluye lo elaborado en las sesiones, va más allá de ellas, abarcando lo producido en la mente por el proceso propio de autoanálisis realizado durante todos los días de su vida, 24 por 30 por 365. De manera que no hay que tomar siempre como eje lo descrito en la literatura clásica, que toma como base un análisis individual de 4 o 5 veces por semana, cada día más difícil de encontrar al analizante que esté dispuesto a realizarlo, salvo que se trate de un analista en formación, donde esto es importantísimo e imprescindible. La restringida realidad social psicoanalítica promovió desde Freud en el año 18 y seguidores la inquietud de ampliar a la población el alcance de los beneficios terapéuticos de psicoanálisis. De ahí surge la creación de teorías sobre grupos de distinta naturaleza y objetivo, grupos operativos, grupos de reflexión, grupos terapéuticos, psicoanalíticos. Trabajaron autores, analistas muy destacados. Estas técnicas logran extender sus beneficios a un mucho mayor número de personas o entidades grupales, familias, parejas, grupos. Fueron
de entrada muy objetada en su propia pretendida naturaleza psicoanalítica, concibiendo a estas prácticas grupales como psicoterapia. Entonces, si le ponían el nombre de psicoterapia, ningún problema, pero nada de nombrar el nombre psicoanálisis. No obstante, el pensamiento psicoanalítico del analista no había cambiado cuando hacía estas cosas, sino que la calidad del diálogo con esa estructura y encuadre diferente seguía siendo analítico. Incluso hay técnicas psicoanalíticas, bueno, de quien Pawlowski fue su precursor en Argentina, que es el psicodrama, y que muchos más abarcaron en un área psicoanalítica grupal, que es el psicodrama. La Ciudad de México, además de AMPAC, la institución que patrocina este congreso, con más de medio siglo de existencia como tal, está también instalada la Escuela Mexicana de Psicodrama, dirigida por Jaime Winkler y María Carmen Yuyo Bello. Estas nuevas experiencias, sumadas a otras diferentes de las clásicas, fue conduciendo a abandonar la legitimidad absoluta que tenía el diván analítico, el número de sesiones, y se puso el acento en el contenido del operado. Esto dio lugar a concebir la idea de un proceso analítico en la propia mente del analizante, dentro y también fuera de sesión, y prescindir de que sea una necesidad absolutísima tener 4 o 5 sesiones semanales. Esta nueva perspectiva apunta a la cualidad de lo elaborado, la del vínculo y la del producto del intercambio. O sea, no se queda con la forma, sino se queda con el fondo. Se empezó a percibir en cada sesión cabe un acto psicoanalítico que pone en marcha el análisis si se tienen en cuenta la transferencia, las resistencias, lo inconsciente y la realidad contextual, a lo que se agrega la autenticidad del intercambio. Esto es muy importante. Hablar no es analizar. Para hablar hay que tener necesidad del analista de conectarse con el paciente y del paciente conectarse con el analista. Si no, son palabras que se las lleva el viento. Para muchos de los que tienen acceso restringido de sesiones semanales, pensamos que esta es una manera de empezar. Está no solo en la técnica del analista, sino en su creencia de que es posible el psicoanálisis con bajo número de sesiones para que ese tratamiento tenga perspectiva de venir, si es que lo desea el analizante, en un psicoanálisis acorde a sus metas, y algún día, si aumentan las metas, aumentará el número de sesiones y el tiempo de tratamiento. Fijar la vista en el número de sesiones solamente es equivalente a mirar de frente la luz del sol que encandila y ciega, que, si la enfocamos lateralmente, ilumina. La constancia y la seguridad laborales desde hace 3 décadas está dejando de ser constante y segura, influyendo y reestructurando la otrora seguridad que daba para comenzar y sostener económicamente un análisis por mucho tiempo. No se sabe hoy día. Siempre lo actual que tenemos, el ahora, es lo único con que contamos, por lo que hay que abandonar la nostalgia que contiene ese antes y quedarnos con lo sustancioso y vigente de este ahora. Lo que tiene, tiene, y lo que no tiene, no tiene, pero es el ahora. Con el espacio y superficie posible que la realidad actual nos brinda, tenemos que psicoanalizar. En cada momento social se debe crear el psicoanálisis posible, sin apartarse de su concepto básico, pues estos operan como columnas estructurales y por lo tanto no pueden demolerse sin afectar la estructura del edificio y la identidad psicoanalítica. Bueno, ya me falta poco. Las nuevas ideas a veces agregan y otras lateralizan a lo que antes estaba, aunque sin por ello destruirlas. Las teorías psicoanalíticas no son verdades materiales inmutables, ni siquiera los materiales inmutables, sino que son instrumentos conceptuales que se crean para abordar una realidad mental del humano en su época, su cultura y con ese analista. El ciberanálisis está contribuyendo a la expansión del psicoanálisis a un mayor número de personas. Es un agregado tecnológico que requiere una reconceptualización del encuadre y del manejo técnico de la sesión. Bueno, este trabajo fue hecho previo a la pandemia, podíamos ya
que todos conocemos cómo ha influido el ciberanálisis en esta época de la pandemia. La comunicación humana intermediada por telecomunicación en el campo de la praxis analítica se está agregando en gran escala con posibilidades de mucha mayor complejidad y profundidad de la que permitía la otrora actitud clásica de hablar por teléfono. Tanto avanzado que el ciberanálisis permite comunicarse tanto oralmente como por escrito, con lo que ahora a los analistas les resulta posible atender sordomudos por chat escrito, ya sea en consultorio o cada cual en su propio lugar. Algunos analistas, cuando el viaje para llegar a donde atiende el analista, algunos pacientes, cuando el viaje para llegar a donde atiende, conlleva mucho tiempo, y entonces se acuerdan con el paciente un ritmo alternado de sesiones en consultorio y mediante ciberanálisis. Es posible atender a distancia a familias y parejas y también a grupos terapéuticos, incluido el chateo escrito en grupos. Hay un trabajo de Pachú, que es un analista argentino, ya sea por elección o cuando hay problemas con el micrófono. En esta posmoderna era, en los tratamientos de familia y pareja, sucede que de tanto en tanto, o en forma prolongada, no se puede asegurar una estabilidad de concurrencia física a la totalidad de los integrantes de la familia o al otro de la pareja en el mismo lugar físico, lo que habilita para que quien no está en el lugar donde atiende el analista puede participar por ciberanálisis. Como podemos apreciar, los instrumentos psicoanalíticos clásicos de antes solo podían aplicarse nada más que a un abanico de personas de ángulo muy agudo. Hoy ha podido ampliarse su aplicación con el agregado de nuevas ideas psicoanalíticas productas de la evolución del psicoanálisis original. De la evolución, subrayo. El análisis clínico tiene contenido y también formas. Antes, para concurrir durante años al consultorio 4 o 5 veces por semana, era imprescindible residir dentro del radio geográfico del analista. Concurrir menos veces semanales era considerado psicoterapia, y eso era una especie de password para poder seguir, psicoterapia. Hasta ese entonces, fondo y forma eran indisolubles. Y para terminar, la teoría y la técnica analíticas implican algo más que una aplicación de los principios teóricos y formales del psicoanálisis clásico originario. Si bien abarca esto, es algo mucho más complejo, porque están en juego, además de las resistencias, contrarresistencias, identificación proyectiva sobre el analista, los avances sociales en telecomunicación, el diferente estilo actual de vida y el interjuego de la realidad externa actual y circunstancial, tanto del analista como del analizante. Y bueno, el ejemplo es este de la pandemia, donde tanto analista como analizante tienen el mismo problema, la pandemia. En un trabajo de Janine Pouget y Wender llamado Mundos Superpuestos se aborda muy bien esta cosa similar de los pacientes. Además, la vida en nuestro planeta está siendo difícil y ahora no es como antes, tiene una vigencia muy grande que hay que repensar muchas cosas, no solo el psicoanálisis. Bueno, esto es para comenzar. Bien, muchas gracias, doctor Carlino. Sí, interesante me parece ahora la prioridad de pensar la necesidad que tenemos de adecuarnos no solo a los tiempos, sino a las circunstancias imprevistas, como una pandemia. Pero bueno, voy a dar paso entonces a Luis Fernando Alcántara. Él es originario de la Ciudad de México, psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México, de la Federación Psicoanalítica de América Latina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es psicoanalista de niños y adolescentes en formación por la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y trabaja como psicoanalista de niños, adolescentes y adultos en consulta privada y forma parte también del claustro del Instituto de la Sociedad Psicoanalítica de México. Adelante, Fernando, si nos presentas tu trabajo, por favor. Muchas gracias, Laura. Buenos días a todos. Bueno, el trabajo que les traigo ahora se titula Identidad sexual, sociedad y la capacidad negativa. Reflexiones entre Bion y Foucault.
Entonces, bueno, voy a dar inicio a la lectura, ¿no? Y ahora espero poderlo discutir. El principal objetivo de este trabajo es explorar una impresión que tengo y que quiero compartir y discutir con ustedes acerca de la importancia del pensamiento clínico de Bion y la posibilidad de su extrapolación para entender algunos elementos que, desde el consultorio y la intimidad de la clínica, pueden servir como defensa o antídoto expansivo frente a las formas contemporáneas de menosprecio, discriminación y exclusión. Me explico. En nuestro tiempo, justamente porque ahora no es como antes, hay una sofisticación de los modos de ejercicio del poder sobre los individuos y las subjetividades que nos obliga a vacunarnos contra pasiva o inconscientemente aliarnos con estos mecanismos de violencia, poder y saber. Los psicoanalistas difícilmente podemos permanecer neutrales frente a esta necesidad y urgencia por al menos dos razones. Primero, la heterogeneidad de configuraciones subjetivas, sexuales y familiares nos confronta con una frecuencia creciente. Lejos están los días donde el psicoanalista podría presumir una brújula clara e infalible que nos mostraría en cada caso los límites de lo normal y lo anormal, de lo sano y lo patológico, y que a partir de ahí nos señalaría un camino a seguir. Cada día que pasa, la inmensa variedad de la experiencia humana se planta con más fuerza en la puerta de nuestros consultorios o en la pantalla de nuestras computadoras, y las viejas categorías nos resultan al menos insuficientes. Segundo, y en relación con lo anterior, el desprendimiento del psicoanálisis, dice Meltzer, de las ciencias médicas y del afán de curar, para fomentar en cambio un crecimiento, nos ha liberado ya de la exigencia de una psicopatología estricta que solo servía como protección cuando teníamos muy pocas herramientas técnicas y teóricas. Antes había que saber con precisión y con claridad qué pacientes ver y cuáles estaban fuera de nuestro alcance. Sin embargo, pienso que la solución a la pregunta de los efectos sociales o políticos del psicoanálisis no puede ser sencilla, pues no solo se trata de una cuestión de inclinación personal hacia ser buenos o justos o incluyentes, aun si su falta pudiera seriamente agravar las cosas. Me explico. El psicoanalista consciente o comprometido puede hacer un esfuerzo por ser incluyente y algún fruto tendrá. Sin embargo, no estamos hablando ahora de las buenas intenciones de alguien en particular, sino que son ya muchos los autores que desde distintos ángulos y frentes han señalado, con mayor o menor razón y conocimiento de causa, que el psicoanálisis tradicional tiene, de manera intrínseca, una incapacidad para pensar radicalmente lo otro, la alteridad. Me parece que hay, al menos, una respuesta posible que quiero esbozar. En esta ocasión, quizás de manera un tanto arbitraria, tomaremos específicamente la crítica de Foucault hacia nuestra disciplina como ejemplo paradigmático de esta patología psicoanalítica de la que se nos acusa, que se ha descrito y que tenemos que cuestionar. Más adelante lo explicaré y ejemplificaré con un poco más de cuidado. El asunto es que tenemos que dar cuenta de cómo, a pesar de las fallas, entre comillas, de nuestra teoría básica freudiana y su condición de época, afortunadamente analizamos exitosamente todos los días a un número creciente de pacientes que encuentran en nuestra práctica un espacio de crecimiento, contención y logros. Esta es, por cierto, la experiencia que le falta a muchos de nuestros críticos, a veces a quienes son más sanguinarios. Leer sobre psicoanálisis no es lo mismo que analizar o analizarse. La pregunta es, pues, ¿qué es aquello que hacemos efectivamente bien que nos permite zafarnos en el consultorio de las redes ideológicas de nuestra propia teoría, su historia y sus límites? Tengo la impresión que somos mejores psicoanalistas que lo que describen nuestros libros. Desde mi perspectiva, que es tomada sobre todo de Bion en esta ocasión y de mi propia experiencia, y de esto va este ensayo, la autenticidad de la sesión es capaz de trascender los límites de nuestra propia disciplina. Está, por así decirlo, por fuera o más allá de ella misma y sus límites.
Más allá de la confusión y extrañeza que seguramente varios de los lectores de Bion compartimos, la sensación que yo tengo, y que seguramente también es común, es la de una cierta expansión o liberación al leerlo. Es como tomar un grano de arena, que es en este caso la sesión psicoanalítica misma, o un instante dentro de ella, y por medio de unos nuevos ojos prestados por Bion, darnos cuenta de que se trata de un universo entero, infinito y en expansión. Me parece que este entusiasmo de quien lea a Bion responde quizás a la realización de que ahí se abre una pequeña rendija por la que la verdad y la autenticidad se asoman. Más allá de su utilidad clínica, cosa que no escatimo en lo absoluto, sostengo que hay una utilidad del psicoanálisis de Bion para restaurar un cierto papel liberador de nuestra práctica. Es, de algún modo, como si en el instante mismo de la sesión se derrumbaran las paredes del panóptico y se hiciera posible una experiencia propia más allá de lo que el psicoanalista concreto o el psicoanálisis como disciplina sepan sobre un paciente, una enfermedad o una práctica sexual. Es difícil sintetizar, por supuesto, la relación de Foucault con el psicoanálisis y su crítica a este, y quizás haya un sesgo en ello, pero elegiré dos de los cuestionamientos más agudos frente a los cuales pienso que el antídoto bioniano es particularmente efectivo. El primero, de alcance mucho más general, se encuentra en las palabras y las cosas, y lo podemos resumir como el problema de la neutralidad de las ciencias y los saberes. El segundo, específicamente contra el psicoanálisis freudiano, se encuentra en la historia de la sexualidad. Ahora los veremos uno por uno. Primero, las palabras y las cosas, de 1966. El prefacio comienza con una cita de Borges, que a su vez cita una enciclopedia china, donde aparece una clasificación de los animales, que seguramente todos lo hemos leído alguna vez, donde afirma que los animales se dividen en, cito textualmente, A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, L, etc., M, que acaban de romper el jarrón, N, que de lejos parecen moscas. Fin de la cita. Esta clasificación absurda, imposible, monstruosa, nos muestra, según nuestro autor, el funcionamiento de todo discurso. Toda semejanza o distinción que permita una clasificación es resultado de la aplicación de un criterio previo, pues no hay nada en la realidad, en esto, la cosa en sí, la cosa real, el noumenon, que anuncie la lógica de su comprensión. A consecuencia de lo anterior, se ve cómo, para Foucault, la postura según la cual el saber científico es neutral en cuanto a sus fines y operaciones es absolutamente ingenua. Esta idea, que se encuentra a la base de muchas de las aportaciones más importantes de este autor, tiene una importancia vital para nuestra profesión. La crítica, diría yo, es fulminante. Todo lo visible está dado de antemano por un orden que le antecede. Todo saber está condicionado por la lógica que lo produce. Foucault afirma que, cito textualmente de nuevo, esta misma obra, los códigos fundamentales de una cultura, los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas, fijan de antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y dentro de los que se reconocerá. Fin de la cita. La segunda crítica Foucaultiana que necesitamos recordar está contenida en el primer volumen de la historia de la sexualidad. Este texto, lo recuerdo rápidamente, tiene como hipótesis fundamental lo siguiente: la idea de que la represión de la sexualidad está
en la década de los 80 del siglo pasado, a punto de terminar, porque ya se puede hablar de sexo, es absolutamente equivocada. Es decir, la hipótesis de que la represión fue una cosa de la cual nos estamos liberando es una lectura superficial, según Foucault. Por el contrario, en realidad hay un exceso en la densidad, una sobreabundancia en los discursos sobre el sexo. Y en ese sentido, da un lugar especial a nuestra disciplina, el psicoanálisis, en esta lógica del discurso sobre el sexo y la sexualidad. Dicho con claridad, el psicoanalista no está exento de estas consideraciones. Me explico. Foucault sostiene, entonces, que el psicoanálisis es una forma particularmente sofisticada, sutil y hasta perversa, diría él, de circunscribir el sexo a la sexualidad o al discurso sobre el sexo. Cito textualmente este primer volumen de la historia de la sexualidad. ¿Estaríamos ya liberados, se pregunta Foucault, de esos 2 largos siglos donde la historia de la sexualidad debería leerse en primer término como la crónica de una represión creciente? Tampoco, se nos dice aún. Quizá por Freud, pero ¿con qué circunspección, qué prudencia médica, qué ganancia científica de inocuidad y cuántas precauciones para mantenerlo todo sin temor de desbordamiento en el espacio más seguro y discreto entre diván y discurso? Aún otro cuchicheo en un lecho que produce ganancias. Fin de la cita. Así, la crítica se multiplica. Si reuniéramos solamente los elementos en esta comunicación, tendríamos que vernoslas con los siguientes señalamientos. 1. El psicoanálisis en cuanto a ciencia solo puede ser pretendidamente neutral como una forma de disimular su carácter hipostático sobre las cosas que nombra y que en verdad produce. 2. Este discurso psicoanalítico sobre el sexo no solo es eso, un discurso epistémico que obedece a sus propias reglas y a nada más, sino que adicionalmente tiene un fin más perverso, según Foucault, conseguir una ventaja económica. Digamos que Foucault entonces no puede ser más claro acerca de la manera en que piensa que el psicoanálisis freudiano coopera con la mayor sofisticación de las formas contemporáneas de dominación de los cuerpos y sus placeres. Quizás debemos entonces decirlo más enfáticamente. El psicoanálisis, por distintas razones, sería, para nuestro autor, una práctica anti-emancipatoria. Lo que me importa señalar es la desconexión que yo percibo entre este psicoanálisis que Foucault atinadamente desmonta, por un lado, en comparación con el psicoanálisis vivo que efectivamente practicamos. La diferencia más importante me parece es la siguiente. El psicoanálisis verdadero no es una persona que sabe diciendo cosas verdaderas sobre otra. A Bion, y ahora lo explicaré, le parecía absolutamente abominable la idea de que podíamos usar la imagen del psicoanalista como un artista que pintaba sobre un lienzo, que sería el paciente, ¿no? Esto me parece que es el psicoanálisis que criticaría a Foucault. Ese modelo correspondería plenamente, yo pienso, con el criticado y con justicia. Sin embargo, hay otra manera de pensar ese análisis, y para ilustrarlo, pasaremos rápidamente a Bion. Para ir cerrando esta comunicación, entonces, quiero explicar un par de ideas de este autor de Bion, ¿no?, que me parecen ser las más indicadas para responder a los cuestionamientos que acabamos de revisar. Quiero hacer brevemente una referencia al concepto de O, para señalar cómo en Bion la meta final del análisis no es solo una transformación en K, no es solo adquirir conocimiento, no es saber algo verdadero de sí mismo, sino convertirse en algo verdadero. Y desde mi punto de vista, esto desmonta la crítica Foucaultiana. Este concepto es muy complicado. Rothstein diría que es el más difícil de este autor, pero bueno, alguna cosa podemos decir. Se define, si cabe tal expresión, como la verdad absoluta o el pensamiento absoluto o simplemente lo absoluto. En Transformaciones, Bion argumenta lo siguiente. La cura en el análisis no tiene como meta la eliminación de síntomas, sino un compromiso con la verdad. Lo que promueve el psicoanálisis entonces es el encuentro con lo absoluto y con lo verdadero, que transforma la subjetividad del analista y el paciente de modo que sean capaces de pensar las cosas tal cual son. Pero la transformación no es en un nivel epistemológico, sino en un nivel interno que permite entonces este conocimiento, ¿no? Bion ofrece una descripción particularmente detallada, y digo, ya lo discutiremos ahora si viene al caso,
no ponen particularmente ejemplos clínicos, salvo en algunas supervisiones, etcétera, como las de Buenos Aires, que son interesantísimas, ¿no? Pero la idea es, hay una recomendación central que es tratar de colocarnos en la sesión sin memoria y sin deseo. Es una cosa que ya todos sabemos, ¿no? Ahora, para ya concluir, porque creo que se está acabando el tiempo, quisiera decir una última cosa. La capacidad negativa, que es la idea de Bion, que es la última que quiero decir, es, cito textualmente, la capacidad de un hombre para estar en medio de la incertidumbre, el misterio, la duda, sin una ansia exacerbada de llegar hasta el techo y la razón. Fin de la cita. Tengo la opinión que es a la vez esperanza, que si tomamos en serio las herramientas que Bion nos ofrece para con disciplina disponer correctamente la mente del analista, seremos capaces de ofrecer un psicoanálisis que sea capaz de brindar contención a los fenómenos sexuales, sobre todo, a pesar de que se hallen más allá de nuestra comprensión y entendimiento. Quizás este reconocimiento sobre nuestra ignorancia y su sostenimiento sean la clave de una escucha emancipatoria y auténtica. Hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, Fernando, muy interesante, ¿no? Habrá que pensar si estos tiempos de incertidumbre y zozobra son una buena oportunidad para manifestar esta expansión y transformación, ¿no? La que vas haciendo mención en tu trabajo. Bueno, y bueno, finalmente, con mucho gusto también voy a dar paso al trabajo de mi compañera, colega Alicia Briceño. Nada más busco rápidamente la semblanza, que ya por aquí entre tanto documento se me... Bien. Listo. Perfecto, pues vamos entonces para finalizar esta mesa en las presentaciones, dar paso al trabajo de Alicia Briceño Mendoza, doctora psicoanalista, también miembro titular con función didáctica de la Sociedad Psicoanalítica de México, también docente en el Instituto de Formación de la Sociedad Psicoanalítica de México, miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Es doctora en investigación en psicoanálisis con un postdoctorado en estudios de género en la Universidad UCES de Buenos Aires, Argentina. Directora del Consejo Profesional de la Administración recién concluida de la FEPAL y psicoanalista clínica de adolescentes, adultos y parejas. Es autora también de diversos artículos publicados en libros, revistas y congresos nacionales e internacionales. Sus principales temas de trabajo son mitos, género y violencia de género. Buenos días, Alicia. Adelante, por favor, con tu presentación. Muchas gracias, Ana. Bueno, para mí es un gusto. Estoy muy agradecida con AMPAJ por habernos compartido este congreso para poder expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos. Estoy además muy honrada con que nuestra amiga Mabel Burín se encuentre aquí acompañándonos en este momento, aunque sea por un ratito, cuando el tiempo se lo permita. Muchas gracias. Bueno, doy comienzo. Mi texto es, perdón, estamos igual, estaba yo al final. Género neutro y diversidad sexual en los tiempos que corren. Lo diverso nos mira y su presencia inquieta el enigmático territorio de la sexualidad. Me llamo Sasa porque no soy ni Sabrina ni Santiago. Con naturalidad y dulzura, Sasa Testa se dirige a los alumnos de la clase mostrando empatía ante mi confusión de no poder incluir el todes, el lenguaje inclusivo de aquellos que se autoperciben de forma diferente al modelo binario. Lo más importante de este trabajo, que estoy haciendo ahora, es poder transmitir la necesidad de un cambio de paradigmas que implique la inclusión de las nuevas sexualidades y los nuevos géneros. En estos tiempos que corren, tiempos de pandemia y confinamiento social, hemos tenido la oportunidad de asistir, como nunca,
a clases, congresos, movernos de una pantalla a otra sin dificultad para presenciar eventos y conectarnos con espacios antes dificultados por la distancia física. ¿Cuántas cosas nuevas? ¿Realmente todo es nuevo? Regreso a pensar en el título del Congreso, Inconscientes Postmodernos. Es decir, estamos incluyendo la posverdad, lo que nos lleva al hecho de que no existe la verdad. Respeto lo que decía Luis Fernando y me encanta, de hecho, porque yo también soy una estudiosa de Bion y desde luego que para mí O es un tema fundamental. Pero algo que me ha hecho especialmente, ha sido de beneficio para mí, es justamente que este trabajo para este congreso me ha permitido meterme a pensar desde muchos otros lugares. Entonces, ya que no existe tal verdad, porque las verdades son básicamente muchas visiones distintas, muchas explicaciones, estamos entonces más bien en un momento de la diversidad. Ya desde la segunda mitad del siglo XX se viene percibiendo con mayor fuerza el hecho de que el ser humano se encuentra en un momento de retracción narcisista, un replegamiento de catexias donde el cuerpo ha pasado a ser el elemento central. En este tiempo de incertidumbre, de tránsito, las narrativas que antes daban orden y sentido a la vida no están más. Hay que construir algo diferente mientras caminamos. Ahora ya no guía la razón. Mueve el disfrute inmediato, lo placentero. André Green, en su libro Narcisismo de vida, Narcisismo de muerte, nos dice en el primer capítulo acerca del género neutro, que ciertas estructuras psicopatológicas parecen estar fijadas en un tiempo en el cual no existe la diferenciación sexual. En estos casos, el sujeto no se siente ni hombre ni mujer, es decir, se desprende del binarismo. Apaga de su comportamiento, como también de su deseo, cualquier aspiración hetero u homosexual. Esta fantasía de neutralidad, construida con la ayuda de todos los recursos de un narcisismo imperante, lleva las marcas de un yo ideal megalómano, pues en materia de deseo, todo está determinado según el todo o nada. Ya no puedo tener ni ser todo, entonces no seré nada. El niño construye esta fantasía a partir de la percepción de la fantasía materna, en teoría, que desea que su hijo no sea ni sexuado ni vivo, nos dice Green. Otros conceptos, como el de identidad, también están siendo cuestionados. En general, todo se cuestiona. Aceptar que no somos sujetos ya constituidos, que estamos siempre en construcción, que estamos siendo, que devenimos. La lógica binaria en la que la sociedad se movía hasta ahora tampoco prevalece como algo determinante. Ya no existe solamente lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, el hombre y la mujer. De pronto una gama de grises y una diversidad, tanto en género como en sexualidad, se muestra. En este devenir hay distintas formas de nombrar y ejercer la sexualidad, con una constante: la necesidad de rescatarse como personas de este esquema binario de género en el que han sido tradicionalmente identificados y clasificados. Sasa Testa se reconoce a sí mismo, es decir, se autopercibe como alguien que pertenece al sexo fluido. Bion y Winnicott reconocen al sujeto como el producto del deseo, del inter, de la fantasía de la madre, o del entre, como lo llama Marta Lamas. De esta manera, lo trans queda dentro del campo del devenir. Anteriormente, se colocaba a las personas de acuerdo a su patología, esto que nos menciona Luis Fernando anteriormente, ya que era lo que resultaba conocido para el psicoanalista. Ahora vamos teniendo nuevas miradas y también nuevas herramientas.
Sin embargo, podemos encontrar los aspectos patológicos en cualquier persona, más allá de su autopercepción sexual y más allá de su autopercepción sexual y de género. En lo que quiero hacer énfasis es, en realidad, que tanto el sujeto cis como el de la diversidad pueden tener un dolor determinado, una patología que los caracterice como sujetos, como personas en el mundo, pero que su forma de autopercibirse en relación a la sexualidad o al género no los determina como seres patológicos. Al mirarnos de una forma más abierta, vemos que la mayoría de las historias de aquellos que se consideran trans presentan a una persona que ha tenido que salir adelante gracias a una fuerza yoica compartida con personas víctimas de discriminación y rechazo, como lo menciona Ricardo, y que después de diferentes migraciones sociales, culturales o económicas han tenido y han podido salir adelante. En este caso, el que menciono yo, la migración ha sido desde la sexualidad. Por Beatriz Preciado se considera que existe una, considera ella, él, que existe una, ella, perdón, que existe, es esto justamente que les digo, el uso de cómo debo nombrarle. Existe una ficción identitaria, pues todo está en tránsito. Reflexiona sobre los modos de subjetivación e identidad, sobre la construcción social y la política del sexo. La construcción sexual, pensaba. Él realiza en sí mismo una intoxicación voluntaria a base de testosterona sintética, un ensayo corporal. Su primer texto es Manifiesto Contrasexual, en 2002. Porque habiendo nacido mujer, toma la decisión de convertirse en hombre a través de inyectarse testosterona. Al igual que Butler, él habla de lo performativo, que se plantea como un mecanismo de formación de identidad a partir del cual se muestra la condición artificial y construida del cuerpo, el género y la sexualidad. Esto va en oposición a las posiciones naturalistas o biologicistas, a las propuestas del binarismo. Se desea ser nombrado por otro nombre. No Beatriz, sino Paul. No Sabrina, sino Santiago. Cambiar la cédula de identificación y realizar una performance en su cuerpo. Adquirir una imagen totalmente distinta que la conocida hasta ese momento. Producirse de otra manera. Como hombre, mujer o chique. El entrecruzamiento entre el psicoanálisis y los estudios de género ha posibilitado una mayor comprensión de la complejidad de la constitución de las subjetividades, aportando el psicoanálisis, en tanto teoría que da cuenta del campo del inconsciente, las hipótesis teóricas que permiten explicar los procesos intrapsíquicos por los cuales el infante humano deviene sujeto psíquico y adquiere su identidad sexuada, que desde la propuesta de la diversidad nos abre una mirada diferente, muy rica, si logramos verlo desde lo performativo, tal y como lo plantea, por ejemplo, Judith Butler. Los estudios de género, desde una perspectiva interdisciplinaria, han creado un cuerpo de conocimientos que da cuenta de las razones históricas, sociales, económicas, políticas, simbólicas, que han dado fundamento a la desigualdad, falta de equidad entre los llamados cis y aquellos que se autodenominan LGBTI, incluyendo Q y más, incluyendo a los de sexo fluido. A través del pensamiento complejo, podemos no solamente hacer un entrecruzamiento, sino lograr una integración que nos permite ir más allá, pudiendo generar una comprensión integrada del ser humano, pudiendo no solo mirar las desigualdades y la falta de equidad, tanto para las mujeres como para los varones. Nos permite entonces, apoyados en distintas disciplinas, que la testosterona
o los estrógenos generan la pulsión, que será matizada por la cultura y las vivencias que de ella haya tenido la persona y que se expresarán según haya sido la interacción vincular con sus objetos, tanto externos como internos. Desde esta misma forma de pensamiento, el interjuego estructural nos resulta cada vez más lógico y armónico, o, en caso contrario, resaltará las discrepancias e incongruencias de esas mismas estructuras. La realidad que se nos muestra puede resultar muy dolorosa, confusa. Es necesario acercarnos sin juzgar. Es indispensable estar preparados para este encuentro. Previamente, debe existir un aprendizaje a tolerar el dolor a lo desconocido. Por lo menos, esa es mi experiencia. Para mí, fue realmente un esfuerzo desde mi ser psicoanalista, desde mi ser persona, con todo lo que traemos con nosotros, hacia un pasaje hacia lo nuevo, a la tolerancia de pensar lo diferente. Lo natural es la curiosidad, el deseo de conocer, de saber, de investigar, generando hipótesis alrededor de los sucesos. Pero cuando este deseo de saber es reprimido por la cultura, los eventos naturales devienen secretos que generan dolor psíquico, a menos que logre trascenderse este sufrimiento y se deje correr el impulso, atreviéndose a saber. Abrirnos a nuevas realidades, cambiando nuestros preconceptos, nuestros paradigmas. Es necesario muchas veces la crisis, porque no es solo ante lo que vemos, sino ante lo que sentimos, ante lo que internamente nos moviliza. Gracias. Muchas gracias, Alicia. También muy interesante el planteamiento de un tema totalmente actual ahora en la clínica, ¿no? Esta diversidad sexual que presenciamos también, ¿no? Y pues bueno, me gustaría entonces iniciar un pequeño diálogo entre los tres, ¿no? Bueno, los cuatro, me puede, para dar paso también a algunas preguntas de nuestros participantes y asistentes a esta mesa, que sería un poco trazar esta ruta del tema, ¿no? Justamente lo que nombra nuestra mesa de ahora es, no es como antes, justamente retomando un poco las categorías que fueron desarrollando en sus trabajos, pienso en lo que teníamos antes, tanto en la clínica como es decir, dentro del consultorio, como el contexto sociocultural en el que surge el psicoanálisis, se desarrolla el método psicoanalítico, ¿no? Estas premisas que también nos va compartiendo el doctor Carlino con respecto a lo que hacía formalmente un psicoanálisis o lo que denominaba lo que era terapéutico o psicoterapéutico, y justo como creo que muchos de nosotros, si no es que todos, hemos experimentado en la práctica clínica dentro de nuestro espacio y viviendo nuestro encuadre, justo esta libertad de prestarnos a ser solo escucha y vivir esa expansión de la que hablaba Fernando, e ir entendiendo estas transformaciones que vamos encontrando, no solo en las cuestiones técnicas psicoanalíticas, sino también en la incorporación de otras herramientas y temáticas que nos vamos enfrentando conforme también nos va cambiando la realidad, ¿no? El apremio que la realidad impone, como decía Freud por ahí en alguna de sus conferencias, ¿no? Y justamente cerrando con uno de los temas, ¿no? Me parece más presentes, reales y actuales, que también nos vamos topando en el consultorio, que es la diversidad sexual, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos algunos minutos, empezamos con algunos problemas de audio, pero vamos a ver si podemos facilitar un diálogo entre ustedes y después dar oportunidad a algunas preguntas de los asistentes. No sé si alguno quiere empezar en el mismo orden o vamos justo levantando la mano, o ustedes decidan. Yo aquí estoy pendiente de la pantalla para ver si Alicia. No, en el mismo orden, me parece que Ok, perfecto. Ricardo, Entonces, ¿quieres participar? Luego sí. Fernando y luego... Perfecto.
Muy bien, Gracias, pues Ana. vamos por general, no, al contrario. Doctor Ricardo. No pusiste micrófono. Gracias. Nosotros siempre que pensamos con paradigmas que orientan nuestro pensamiento. Entonces el paradigma de lo normal y lo patológico en principio es una creación. No es que algo es normal y algo es patológico. Podría haber, no sé, objetos materiales que tuvieran otra forma que la que acostumbra nuestra cultura y serían tan útiles como son los que utilizamos en nuestra cultura. Así, de todas maneras, es válido que cada cual tenga su esquema de lo que considera normal y patológico. Yo cuando trabajo como analista no me manejo mucho con eso, no me acuerdo muy seguido. Lo que sí encuentro límites de tipo ético. Cuando alguien quiere dañar, para mí eso es enfermo, ¿no? Bueno, me lo podrán cuestionar si alguien quiere cuestionar, pero yo me manejo con eso. Cuando quiere dañarse, también es algo enfermo. Pero yo no lo pienso como enfermo, tanto es así que me cuesta mucho, porque tantos años de analista, estoy abandonando la idea de que son pacientes. No son pacientes, son personas que vienen a conversar con nosotros. Y en esa conversación van saliendo cosas. Sí, creo que lo que sí es importante que cada analista sepa qué es lo que él considera normal o patológico, o si no se maneja con esos, pero que no sea pasivo de eso, sino que lo tenga claro, porque eso le va a ayudar a su pensamiento si tiene el paradigma de trabajo claro. Nos dice Luis Fernando que Bion dice que la meta no es K, sino transformar ese K. Me parece genial eso. Esto está presente en toda la teoría vincular de este momento, de no detenerse solamente en conocer los traumas que hemos tenido a lo largo de la vida, sino, bueno, cómo estamos también, bueno, mejorando y descubriendo cosas que no estaban antes de uno mismo o construyendo cosas en uno mismo que antes no estaban. Y creo que este es un salto muy cualitativo, muy, muy grande para el psicoanálisis y que somos acreedores porque tiene 120 años de vida el psicoanálisis. De manera que es hora de que le demos otra perspectiva, no solamente sanadora de traumas, o de buscar lo inconsciente. Hay cosas que sí son inconscientes y no molestan, y bueno, que queden inconscientes, y pueden ser infinitas, salvo que molesten. Bueno, y otro puntito más, ¿no? Bueno, los fenómenos trans. Mi pregunta es lo siguiente. Estos fenómenos trans, ¿por qué se dan ahora? Y no se daban hace 50 años. Es decir, por ejemplo, bueno, cambiar de sexo no se daba hace 50 años. Sí podría ser que hubiera alguna persona, pero en realidad no se daban. Y no se daban porque no había una cirugía que pudiera y que no había una intención, porque ya había conocimientos fisiológicos y hormonales como para la transformación, pero no había un clima como para hacerlo. De manera, incluso, bueno, ahora se puede tener hijos y tener relaciones sexuales, se pueden fabricar los hijos, es decir, hay toda una serie de aumentos. Sin embargo, bueno, no vamos a decir que ahora esto ha cambiado la esencia del hombre. La esencia estuvo siempre. Nosotros somos plurisexuales. Si fuéramos librados a nuestra... Pasa que hemos sido conducidos por la cultura. Y la cultura está cambiando ahora. Entonces la cultura está permitiendo otras cosas que antes no permitía, o por lo menos no pega un grito, como antes lo pegaba, o no acusa. Recuerdo en 1975 un destacadísimo analista de prestigio internacional decía en una conferencia: una mujer que se cree hombre está loca. Y desde ese paradigma era cierto, porque él se manejaba con ese paradigma. Es decir, él no estaba loco, él tiene un paradigma para pensar, y bueno, entonces si es mujer y se cree hombre, está loca.
manera que nosotros estamos atravesando una ampliación de los paradigmas binarios, pero los paradigmas pueden ser infinitos y me parece que todavía nos falta pegar una vuelta a la infinitud de paradigmas. Muchas veces para ser modernos, para ser actualizados, creemos que somos dueños de todos los paradigmas y no es cierto, tenemos límites. Pero bueno, mis límites no son las de otros, pero también hay que entender que bueno, que estamos trabajando permanentemente con límites que no nos ciegan, pero que somos limitados, si no apareceríamos como que, bueno, somos omnipotentes, y lo cual no es cierto. Bueno, esto da para mucho más, pero esto es para empezar. Vamos. Gracias, doctor Carlino. Fernando. Sí, yo brevemente para dar paso a preguntas de quienes nos escuchan, ¿no? A propósito de lo que dice el doctor Carlino, quiero decir un par de cosas, ¿no? Me parece muy interesante lo que él nos dice sobre la necesidad de los paradigmas finalmente, ¿no? De tener cierto esquema previo, ¿no? Y a propósito de eso me acordaba de una idea que yo, con quien leí con más claridad, es con Meltzer, justamente en el proceso psicoanalítico, en el prefacio, si no me equivoco, habla de cómo para poder ser analistas debemos tener, no lo es así, es una metáfora mía, pues como dos pies, ¿no? Para poder caminar en este camino, ¿no? Uno son las teorías, los paradigmas, encuentros, supervisiones, coloquios como ¿no? Como reflexión de segundo orden. Y el otro es tener la capacidad de despojarnos de todo esto cuando estamos, como dice el doctor Carlino, charlando con una persona y viendo allí que aparece, ¿no? Me parece que los dos son indispensables. Me parecería a mí, en ese sentido, que estoy de acuerdo completamente con lo que el doctor Carlino nos señala, ¿no? Y bueno, otra cosa es esto que también él dice sobre cómo la cultura da un espacio ya para ciertas manifestaciones de la sexualidad diversas que antes difícilmente la encontraban, salvo en lo patológico, ¿no? Eso me parece un dato que no podemos dejar pasar, ¿no? Es decir, al final, y el trabajo mismo del doctor Carlino lo enfatiza desde un inicio, ¿no? Estas construcciones subjetivas son siempre relacionales, no es que surja de uno mismo solamente, sino de uno mismo en relación con lo que la cultura ofrece, o lo que la cultura prohíbe, lo que la cultura facilita o lo que oprime, ¿no? Entonces, bueno, solo esas ideas quería yo decir, pero vamos, creo que es un diálogo que puede continuar, ¿no? Gracias, Fernando. Alicia. Gracias, Ana. Sí, yo creo que exactamente, estoy de acuerdo en que son estos espacios los que nos permiten poder compartir y departir, reflexionar, porque además estos espacios también nos obligan a mirar las realidades con las que nos encontramos y a partir de ello poder introducir nuevas ideas. No solo nuevas ideas en nuestro entorno, sino nuevas ideas que nos permeen. Estos paradigmas, en efecto, necesitamos un punto de partida para poder entender. Quizá en su momento el binarismo era la forma de poder comprender el mundo, justamente bueno, Foucault, que Luis Fernando cita, Foucault también ve todos estos movimientos y dice, bueno, tiene que ver con el poder, tiene que ver con cómo se va ejerciendo el poder y cómo este poder, poder hegemónico, poder de quien lo ejecuta, a través de su lenguaje va metiendo todo este saber que él tiene o que quiere que tengan los demás. Creo que esta es la diferencia de este momento. Y esto trans, que de alguna manera ya nos lo venía señalando Winnicott, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nos habla de los espacios transicionales, ¿no? Realmente vamos pudiendo meternos en nuevos lugares y en nuevas situaciones.
Y eso nos va dando una idea diferente a nosotros como psicoanalistas, que podemos ir entendiendo esta transición. Si bien no es lo mismo, aunque tengan raíces similares, sí podemos entender que estas diferencias que no podría decir que nos alejan, que nos meten en nuevos cuestionamientos para entender las formas en las que en efecto se pueden dar los vínculos. Sí, sí, creo que el título de la mesa hace alusión a este pasaje, ¿no? Por el que estamos tanto en el espacio técnico, por supuesto el desarrollo, ¿no?, de la teoría, y sin duda el encuentro con la diversidad, con el otro y con esta escucha que me parece caracteriza al psicoanálisis en la lógica de reconocer, ¿no?, la alteridad y la posibilidad de una expresión que no necesariamente tiene que coincidir con la mía, ¿no? Nos da esa posibilidad, ¿no?, de ir intercambiando, y en eso mismo encontraría yo también parte de nuestro crecimiento. Pero bueno, sí, doctor Ricardo, antes de empezar a intercambiar algunas preguntas de los asistentes. El micrófono, doctor. En función de lo que acabas de decir, voy a ser muy corto. El problema está que cuando lo que yo pienso, lo que yo concibo, es parte de mi yo, no lo que yo concibo, sino que es parte de mi yo, cuando tú eres diferente me estás atacando. Me estás diciendo que te desconozco. El problema es que hay que sacar al pensamiento de una ligazón indeleble, que no se pueda desligar del yo. El yo tiene que tener precisamente la plasticidad de tener pensamientos en circulación. Esa me parece que es una clave muy importante. Sí, de acuerdo. Luis o Luis Fernando, Alicia, ¿quieren comentar algo más? O introduzco algunas de las preguntas que nos están llegando para, pues justo para aprovechar los minutos que tenemos. Tenemos alrededor de 12 minutitos para intercambiar con los asistentes. Entonces, bueno, entre lo que nos están planteando es cómo replantear el encuadre analítico en la pandemia, pensando en que ahora no es como antes, justo tomando en cuenta lo que planteamos sobre el cambio de paradigma. ¿Alguien quiere responder, Fernando? Yo quisiera decir una cosa que estaba pensando hace un rato y que creo que viene a cuenta para esta pregunta, ¿no? Creo que esta idea de replantear el encuadre como si fuera una decisión nuestra, creo que hay una parte narcisista de esto, ¿no? Yo justo ahora pensaba, ¿no?, en cómo ahora en la pandemia, esto que es el doctor Carlino, quien es especialista en el tema, por supuesto, sobre el psicoanálisis a distancia, ¿no? Es muy interesante cómo pues fue la realidad la que nos obligó, pues, ¿no?, a hacer este cambio, y no fue una cosa en términos de nosotros desde nuestra posición de pensar lo que es conveniente, simplemente vamos, las circunstancias son otras y nos obliga, dado el compromiso ético con nuestros pacientes, a modificarlo, ¿no? Pero vamos, como una respuesta, no como una cosa que venga de nosotros estrictamente. Y tengo la impresión que con el resto de las modificaciones, pues de algún modo el encuadre, sucede una cosa parecida, quizás no tan catastrófica como esto que ocurrió, ¿no?, pero sí en términos de más bien estar abiertos a lo que en cada momento es pertinente, ¿no? Recordando, y esto también se ha dicho en la mesa, que el encuadre fundamental es interno, ¿no? Y que lo otro es plástico porque es intercambiable, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, esto que a mí se me ocurre sobre esta pregunta, ¿no? Seguramente Alicia o Ricardo algo más podrán decir. Alicia. Gracias. Sí, creo que es cierto lo que dices, Luis Fernando, por supuesto. Muchos de nosotros teníamos ya la experiencia, en mi caso de muchos años, de trabajar con análisis a distancia. Desde luego, reconocemos que el que tiene mucho tiempo de trabajar así es Ricardo, que ha podido pensarlo y sistematizar todas estas ideas en un libro. Pero esta experiencia es distinta porque en momentos
muy particulares que estamos viviendo, de pronto surge esta necesidad, en efecto, de teorizar, de modificaciones de la técnica, porque incluso yo tenía siempre una experiencia sobre tratamiento que podía hacer a través del Skype o del WhatsApp. Sin embargo, ahora, para algunos de los pacientes, ha resultado mucho más cómodo el teléfono, y no porque quieran ocultarse, sino porque es más predecible. No tiene la dificultad de que de pronto nos podemos quedar sin esa herramienta, ¿no? Así es. Bien, hay algunas preguntas más, voy a tratar de reunirlas. Por ejemplo, con relación a el cómo categorizábamos antes o cómo seguimos categorizando ahora, y no necesariamente todos, pero nos preguntan si siempre fuimos mejores analistas que la teoría o cómo hacían los analistas antes para criminalizar con patologías a sus pacientes. ¿Alguien quiere responder? U otra relacionada Bueno, también. Bueno, junto otras no, dos perdón, que son, sí, espérame. sí, que creo que van relacionadas justo con el tema de la posición del analista dentro del trabajo clínico. La otra tiene que ver con cuál postura es la que debemos asumir como analistas cuando un analista recibe a un paciente de la diversidad que vive violencia, acoso en su trabajo y bueno, lo manifiesta en las sesiones. Y finalmente, ¿cuál sería la postura analítica que consideramos se debe de abordar o se debe de tener para la identidad en cuanto a lo no binario? Creo que las tres van relacionadas con... Perdón, yo quisiera contestar muy brevemente porque veo que el tiempo nos está comiendo Sí, y no quisiera que eso se quedara... Y después ya me repliego. me parece técnica, sí, adelante. Es Fernando. técnica y es sensible finalmente, porque cuando dice cómo vamos a recibir a un paciente que tiene un malestar, que tiene un dolor, como un paciente que tiene un malestar. Solo eso. Es decir, no vamos justamente de lo que se trata. Lo que trato de transmitir es que entiendo, porque vivimos todos exactamente, que desde el psicoanálisis en muchos momentos se patologizó al individuo y que si bien reconocemos la patología, no nos quedamos ahí. Lo vemos como persona. Gracias, Alicia. Luis Fernando, tú ibas a responder también antes y después le damos espacio al doctor. Sí, de ese mismo conjunto de... Sí, perdón, ese mismo conjunto de preguntas que nos hacías o transmitías. La primera parte de si somos mejores analistas que nuestra teoría, creo que también se vincula con lo que acaba de responder Alicia. Yo creo que a pesar de un analista que no tenga una teoría explícita, bien formulada y completa sobre la diversidad sexual, igual efectuar un análisis sensible, pues, ¿no? Es decir, creo que se trata de dos momentos distintos, de nuevo, ¿no? Donde esta cosa más que tiene que ver con la sensibilidad, que tiene que ver con la receptividad, que tiene que ver con la disponibilidad y disposición de escucha y contención, ¿no? Y en ese sentido, una postura más ética. Creo que eso, ¿no? Puede dar pasos mucho más allá de la teoría que va alcanzando la experiencia, pero que nunca la alcanza por completo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que cada análisis que hacemos es mejor que nuestras teorías, porque justamente es esta experiencia del encuentro la que va ampliando la teoría, pero vamos, va primero la experiencia y después la teoría, desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que en el caso de la diversidad sexual en un sentido amplio es fundamental tener esto en mente, ¿no? O sea, debemos ser capaces de analizar y escuchar aún lo que no entendamos, ¿no? Asumiendo que no lo vamos a entender quizás nunca y que no pasa nada, ¿no? Que de esa incertidumbre algo habrá, ¿no? Gracias. Doctor. Bueno, le quiero responder a una pregunta, bueno, más que una pregunta, un comentario de Paola Nayeli Aguilar. Ella dice que deberíamos cambiar el concepto de analizabilidad, algo que se constituye en el mismo proceso analítico. Estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, el psicoanálisis tiene su historia y yo recuerdo un trabajo que en Buenos Aires fue muy, muy leído, muy seguido, como concepto fundamental, que era criterios de analizabilidad,
y que realmente había que ser un intelectual, había que tener dinero, bueno, una serie de condiciones que en aquel momento todos los analistas leíamos con fruición ese trabajo. Y ahí vuelvo otra vez al paradigma. No estaba planteado, estoy hablando de los años 70, no estaba planteado que el psicoanálisis podría llegar a las capas populares, sino más bien era una cosa de élite, de tipo económico e intelectual. Y bueno, está bien, era un momento evolutivo el análisis, aunque no tanto, porque en el año 18 ya estaba Freud preocupado para que el psicoanálisis llegara a las masas, o Ferenczi en el año 30 hizo una clínica para abaratar el psicoanálisis. Está también la Tavistock, hay muchas instituciones, el Centro Lieberman, el Centro Racker en APA, que han implementado el análisis de otra manera, con gente de menos recursos económicos, lo cual no quiere decir menos recursos intelectuales, o a veces van juntos, pero los recursos intelectuales se pueden precisamente crecer con el análisis, de manera que el criterio de analizabilidad yo lo haría pasar si este paciente va a andar bien con este analista. No, y que es así. Lieberman hace ya muchos años decía que si yo creo que no puedo con un paciente, yo me tengo que dar de baja, no dar de baja al paciente, que vaya con otro analista. Y era un analista bastante destacado, pero humilde y realístico en su planteo. Es decir, creo que por ahí pasa el criterio de la analizabilidad, que haya un analista que crea que ese trabajo con ese analizante es válido, y también viceversa. Porque yo puedo creer mucho, pero si el otro no cree nada, mis palabras no sirven para nada. Hasta ahí. Así es, muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, justo para respetar los tiempos que tenemos asignados, sé que hay muchas cosas que podríamos seguir compartiendo y reflexionando al respecto de estos temas. Agradezco en nombre, por supuesto, de la mesa, las felicitaciones que nos hacen llegar, y rescataría justo uno de los comentarios finales con respecto a esta posibilidad de generar espacios para la co-construcción. Me parece que justamente este empeño de AMPAG con este congreso en donde fuimos invitados, ¿no? Diferentes instituciones, diferentes organizaciones, justo para poder compartir, escucharnos, intercambiar, pues es una de estas intenciones a las que nos lleva inevitablemente el camino psicoanalítico, ¿no? La co-construcción, el reconocimiento de otro, la elaboración junto con alguien o algo que nos puede resultar distinto, extraño o diferente, ¿no? Yo les agradezco el permitirme también compartir con ustedes esta mesa, trabajos bien interesantes, y bueno, agradecer nuevamente a AMPAG, a Isabel por su apoyo, al apoyo técnico también de Alfredo, y bueno, pues si no hay alguna otra cosa, si gustan ustedes cerrar con alguna palabra, tenemos un minuto. Adelante. Gracias, y hagamos un sentido de esta diversidad. Bueno, yo quería aprovechar, ya que estamos trabajando con la gente de AMPAC, la psicoterapia o el psicoanálisis de grupo, los grupos de reflexión o el psicodrama, tienen un papel fundamental en esta pandemia, pospandemia, porque va a haber muchos desequilibrios individuales, porque hay desequilibrios sociales. Lo que estaba establecido se está moviendo a una manera de terremoto social y que va a repercutir en las estabilidades habidas en función de una buena conjugación social, y que se van a romper, y muchos van a pedir análisis. Y bueno, no podemos tener media población psicoanalista y media población psicoanalizada. De manera que los grupos, además, los grupos nos enseñan tanto de la vida que es un placer atender en grupo. Los grupos tienen un porvenir muy importante, y sería interesante que, aunque no pertenezcamos a la misma central, nos conectemos un poco más. Somos todos pensantes y somos todos que queremos prestar un servicio a la comunidad. Agradezco a AMPAC este espacio que nos ha dado. Luis. No, yo solamente quiero agradecer a todos los que se conectaron con nosotros, a AMPAC por la invitación, a la sociedad para nosotros como representantes
poder dialogar juntos, ¿no? Y solo eso. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Tengan todos una bonita mañana. Gracias por acompañarnos y bueno, sigan disfrutando de las últimas actividades de este congreso. Hasta luego y bonito día. Gracias. 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 Chao. Bye.